Hola, ¿cómo están? Y en el día de hoy vamos a realizar esta cajita en forma de corazón. Ya se acerca la fecha de San Valentín y queríamos entregarle otro tutorial con esta temática. También les quería contar que estamos realizando más proyectos para San Valentín, como es el caso de este corazón que ya publicamos la semana pasada, y en esta semana estamos publicando la cajita y este corazón en punto bajo. También tenemos otros tutoriales pero en otros canales, así que también voy a estar dejando el link de esos videos debajo en la descripción del video. Ahora les voy a contar un poquito cómo trabajamos esta cajita. Vamos a comenzar primero haciendo la base en forma de corazón, después vamos a trabajar el borde en puntos bajos y por último vamos a trabajar la puntillita. Y para finalizar van a ver que yo en la puntillita le coloqué una cinta de raso para que quede más bonita. Ahora les voy a pasar las medidas para que también tengamos en cuenta de qué tamaño nos va a salir. De ancho aproximadamente 15 centímetros y de largo también casi 15 centímetros y medio. Yo tejí esta cajita con hilo de algodón semigrueso puesto doble y con una aguja de 4 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier material que tengan en casa y siempre recuerden de usar ese hilado con una aguja más finita para que nos quede más durita y con mayor consistencia. Bueno, además de esos materiales vamos a utilizar una tijera y una aguja lanera. Y ahora nos vamos a ir al paso a paso de esta cajita en forma de corazón. Vamos a comenzar. Yo voy a trabajar con hilo de algodón semigrueso puesto doble y con una aguja crochet de 4 milímetros. Esto para que el tejido quede durito y con consistencia. Si a ustedes les cuesta mucho pueden trabajar con una aguja más gruesa. Empezamos entonces con las filas. Voy a trabajar la primera fila. Para ello voy a realizar solamente 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a hacer la primera fila. Voy a dejar una cadena libre y en la siguiente voy a trabajar un punto bajo. Y esta va a ser la primera fila. Ahora doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 2, tejo una cadena y voy a tejer sobre el punto bajo de la fila anterior un aumento. Es decir que trabajo 2 puntos bajos en el mismo lugar. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Esta es la fila 2. Doy vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Tejo una cadena y en esta fila vamos a trabajar 2 aumentos. Entonces sobre el primer punto trabajo un aumento, tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora sobre el punto que sigue hacemos otro aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos la fila 3, damos vuelta el tejido, voy a hacer la fila 4. Acuérdense que con cada fila siempre hacemos una cadena para levantar la labor. Ahora voy a trabajar un aumento sobre el primer punto de la fila anterior. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos sobre los puntos que siguen. 1 y 2. Y ahora sobre el último punto voy a realizar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. En esta fila vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5, voy a tejer una cadena y sobre el primer punto vamos a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y sobre el último punto vamos a hacer un aumento.
Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y en esta fila vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 6. Voy a trabajar una cadena y vamos a hacer sobre el primer punto un aumento. Tejo un aumento y ahora tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sobre el último punto vamos a trabajar un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. En la fila 6 vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila número 7. Voy a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar puntos bajos sobre todos los puntos bajos de la fila anterior y en el último punto voy a hacer un aumento. En esta fila al principio voy a tejer 9 puntos bajos. Si ustedes quieren pueden contar, si no directamente tejen hasta llegar al final y en el último punto trabajan el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora sobre el último punto trabajamos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos la fila número 7. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 8 y la fila 8 la vamos a trabajar tal cual trabajamos la fila 7, es decir, trabajando todo puntos bajos hasta llegar al final y en el último punto realizamos un aumento. Cada vez que nosotros vayamos tejiendo una fila más, van a ver que van a ir aumentando la cantidad de puntos. En este caso, al comienzo voy a trabajar 10 puntos bajos. Hago una cadena y ahora trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora sobre el último punto realizamos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos la fila 8 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo filas tal cual hicimos la fila 7 y 8. Es decir, hacemos una cadena, trabajamos todo en punto bajo y en el último punto de la fila hacemos un aumento. Vamos a tejer hasta tener en total 20 filas. Cuando tengamos las 20 filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 20 filas en total y en esta última fila vamos a tener un total de 23 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos, pero en este caso sin aumentos. Vamos a dar vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y ahora voy a trabajar puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. Y la fila 2 también la vamos a tejer en punto bajo sin hacer aumentos. Tejo una cadena y ahora trabajamos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 22 y ahora vamos a trabajar los semicírculos o arcos del corazón. Vamos a empezar por el primero. Voy a tejer la primera fila haciendo una cadena y ahora voy a trabajar 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Esta va a ser la primera fila. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Voy a tejer una cadena y vamos a empezar a trabajar puntos bajos. No voy a tejer sobre este punto, sino sobre este punto que sigue empezamos. Y voy a trabajar todo punto bajo hasta llegar al final. En total en esta fila vamos a tejer 10 puntos bajos. Llegamos al final ahora. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3. Voy a tejer una cadena y no vamos a tejer sobre este punto, sino a partir de este. Y voy a empezar a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Sobre estos dos últimos puntos que me quedan voy a hacer una disminución. Introduzco la aguja en el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y paso por todos los puntos. Y de esta forma hicimos la fila 3. Ahora vamos a trabajar la fila 4. Voy a empezar haciendo una cadena y no vamos a tejer sobre este espacio, sino sobre el que sigue. Vamos a tejer en total 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora, sobre estos dos últimos puntos bajos vamos a trabajar una disminución. Y de esta forma tejimos la fila 4. Ahora damos vuelta el tejido. Ahora vamos a tejer la fila 5. Voy a hacer una cadena. Vamos a dejar este punto sin tejer y a partir del siguiente voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora para terminar voy a trabajar un punto deslizado sobre el punto que sigue, que es este. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 5 y realizamos también el primer arco. Ahora lo que yo voy a hacer es cortar la hebra. Corto la hebra, estiramos y terminamos.